Bienvenidos a la clase de hoy. El día de hoy vamos a estar resolviendo un ejercicio del capítulo 24 del libro Sir-Simansky de la 12ª edición del volumen 2, para lo cual vamos a estar recordando algunos conceptos básicos que vamos a aplicar en la resolución del mencionado ejercicio. La capacitancia es una medida de la capacidad de un capacitor para almacenar energía. Los capacitores en paralelo tienen el mismo potencial. Esto es un concepto que vamos a utilizar más adelante. También la carga en cada capacitor va a depender de sus capacitancias. La carga va a ser la suma de las cargas individuales y la capacitancia equivalente va a ser igual a la suma de todas las capacitancias. Ahora vamos a empezar resolviendo el ejercicio. Empecemos. Nos dice, un medidor de combustible utiliza un capacitor para determinar la altura que alcanza el combustible dentro del tanque. La constante dieléctrica efectiva cambia de un valor de 1 cuando el tanque está vacío a un valor K, la constante dieléctrica del combustible cuando el tanque esté lleno. Los circuitos electrónicos apropiados determinan la constante dieléctrica efectiva de la combinación de aire y combustible entre las placas del capacitor. Cada una de las dos placas rectangulares tienen un ancho de W y una longitud L. La altura del combustible entre las placas es H. Se puede ignorar los efectos de los bordes. En el inciso A nos pide obtener una expresión para la constante efectiva como función de H. Para el inciso B nos pide determinar cuál es la constante dieléctrica efectiva para un tanque a la cuarta parte, a la mitad y a las 3/4 partes de su volumen de llenado si el combustible es gasolina. En el inciso C nos pide repetir el inciso B, pero para el metanol. Y en el inciso D nos pide determinar cuál será el combustible más práctico para usar este medidor. Empecemos con la resolución. Hay que recordar que para los dieléctricos la capacitancia va a ser igual a esta fórmula. Así que vamos a empezar tomando los datos. Acá hay un dato muy importante, donde nos dice que la constante dieléctrica efectiva cambia de un valor de 1 cuando el tanque está vacío a un valor de K, la constante dieléctrica del combustible cuando éste se encuentra lleno. También nos da datos del ancho, que es W, la longitud, tenemos acá, y la altura del combustible entre placas, que es H. Hay que recordar esta ecuación para dieléctricos, que la capacitancia va a ser igual a la constante la constante de permeabilidad por el área y sobre la distancia. KF, que va a ser 1 cuando el tanque va a estar vacío y va a ser K cuando el tanque está lleno. También nos daba datos de la anchura, que va a ser W, la longitud L y la altura del combustible, que va a ser H. Entonces vamos a analizar las placas. Para la placa 1, cuando el tanque está lleno, vamos a tener un área 1 que va a ser igual para la placa 1, que va a ser igual a W por la altura H, por esta parte de acá. Y para la placa 2 vamos a tener un área 2 que va a ser igual a W
por la longitud L, pero menos esa, menos la H, la altura del combustible, menos esta H para hallar el área de esta placa de acá. Una vez obtenidos los datos, vamos a empezar a resolver el inciso A, que nos pide determinar la expresión de la constante dieléctrica efectiva en función de la altura. Entonces, tenemos, como habíamos mencionado anteriormente al inicio de la clase, que para los capacitores en paralelo van a tener el mismo potencial, así que el voltaje se va a mantener constante. Y anteriormente también habíamos mencionado la ecuación para dieléctricos, que la capacitancia va a ser esta de acá, que vamos a utilizar para determinar las capacitancias para cada placa. Así que vamos a reemplazar en esa ecuación. Para la placa 1 nos dice que K va a ser igual a K cuando el tanque está lleno. Entonces la K se va a mantener con K, y la altura tenemos anteriormente que habíamos anotado que es W por H. Entonces esto vamos a reemplazar en la parte de acá y así vamos a obtener la capacitancia para la placa 1. Para la placa 2 tenemos K, donde el área va a ser igual a W, la longitud menos la altura del combustible que teníamos anteriormente. Eso vamos a reemplazar en la ecuación, pero en esta parte de acá nos dice que K va a ser igual a 1, así que esta K se va a volver 1. También habíamos mencionado que la capacitancia equivalente va a ser igual a la suma de todas las capacitancias que se van a encontrar. Así que vamos a aplicar ese concepto y vamos a sumar la capacitancia 1 de la placa 1 y la capacitancia 2 de la placa 2. Entonces vamos a reemplazar las ecuaciones que habíamos encontrado anteriormente en la parte de acá. Esta es la capacitancia placa 1 y la capacitancia de la placa 2. Eso vamos a reemplazar acá de la capacitancia 1, 2 y la capacitancia 1. Entonces aquí vamos a factorizar, vamos a sacar factor común, donde se va a salir la constante de permeabilidad, la W, que es el ancho, y la distancia. Y nos va a quedar K por H más la longitud menos la altura del combustible. Vamos a reemplazar, como nos menciona en el enunciado, que ambas capacitancias son iguales, la capacitancia efectiva y la capacitancia total, porque nos pide en el enunciado hallar la constante eléctrica efectiva en función de H y de la longitud. Como hemos mencionado anteriormente que la capacitancia efectiva y la capacitancia total van a ser iguales, vamos a reemplazar los datos que habíamos encontrado de la capacitancia y la capacitancia efectiva en la ecuación de acá. Entonces, resolviendo, despejando la capacitancia efectiva, vamos a tener esta ecuación de acá, que sería nuestro resultado a lo que nos pide el ejercicio en el inciso A.
nos pedía determinar la expresión de la constante dieléctrica efectiva en función a la altura. Aquí está la constante dieléctrica efectiva en función a la altura. En el inciso B nos pide determinar cuál es la constante dieléctrica efectiva para un tanque a la cuarta parte, a la mitad y a las 3/4 partes de su volumen. Para el inciso B vamos a utilizar esta ecuación de la constante dieléctrica efectiva que hemos hallado y nos dice que hallemos para la gasolina y nos da su constante. Entonces, como tenemos la constante dieléctrica efectiva, vamos a reemplazar los datos que tenemos. Como nos pide para un tanque a la cuarta parte, entonces vamos a tener que la altura va a ser igual a la longitud sobre 4. Acá se van a simplificar las longitudes y nos va a hallar vamos a terminar obteniendo esta ecuación. Acá vamos a reemplazar la constante K de la gasolina y vamos a obtener como dato 1,24. Ahora también nos pide hallar para la mitad. Vamos a decir que H es igual a L sobre 2 y de la misma forma vamos a reemplazar en la parte de acá en H y se va a ir las longitudes y nos va a quedar esta ecuación y vamos a reemplazar la constante de la gasolina y tenemos que nos sale 1,48. También nos pide para 3/4. Entonces de la misma forma decimos que H es 3/4 de la longitud. Entonces vamos a reemplazar, se nos van a ir las longitudes y tenemos esta ecuación en la que vamos a reemplazar la constante de la gasolina 1,95 y obtenemos el resultado 1,71. Para el inciso C nos pide resolver de la misma forma, pero para el combustible que es el metanol. Nos da la constante que es 33 y de la misma forma vamos a aplicar, como ya tenemos las ecuaciones acá resueltas, directamente vamos a reemplazar en estas ecuaciones de acá. Acá tenemos para el tanque a la cuarta parte, a la mitad y a las 3/4 partes. Nos salen los resultados para la cuarta parte a 9, para la mitad 17 y para 3/4 25. En el inciso D nos pide cuál es el combustible más práctico para usar este medidor. Hacemos una comparación de las constantes dieléctricas efectivas que hemos hallado para la gasolina y para el metanol. Y podremos observar que para el metanol es más efectivo porque tiene mayor rango de constante dieléctrica. Eso sería la resolución de este ejercicio. Y como aplicaciones tenemos que en el hogar muchos aparatos son accionados con corriente eléctrica, además del sistema de iluminación, tales como la cocina, la lavadora, el lavavajillas, el frigorífico, la plancha, el televisor y el ordenador. En la industria casi la mitad de la energía se consume es energía eléctrica y la electricidad se utiliza tanto como fuente impulsora de los motores eléctricos, de las máquinas y aparatos propios de cada sector, como para calentar contenidos de tanques, depósitos de carteras y demás. Bueno, eso sería todo. Nos vemos en otra oportunidad. No se olviden compartir el video para que más personas puedan verlo y no se olviden suscribirse y darle like. Gracias.